A ver, vamos a comenzar la sesión de hoy recordando lo que veníamos trabajando, como este caso es la parábola, ¿no? En los exámenes de admisión generalmente lo que persigue es que ustedes tengan la capacidad de poder graficar, de poder ubicar los focos, el foco, el vértice, sepan los radiovectores, sepan las relaciones que tiene incidencia entre el radiovector, la directriz, y que con ello puedan hallar P. Si hallamos P, podemos nosotros rápidamente poder enlazar para el caso de hallar la ecuación, ¿no? Que es lo que necesariamente se requiere, ¿no? Entonces, vamos aquí a revisar rapidísimo. Yo les había dado un PPT, ¿no? Una forma de apoyo para que ustedes puedan, eh, ¿cómo se llama? Revisar, revisarlo, ¿no? Revisar las principales relaciones que hay, ¿no? Me preguntan sobre las claves, ya las voy a alcanzar, ¿no? Y más que nada también, aparte de ello, es muy necesario que ustedes desarrollen, ¿no? Y en todo caso, si hay alguna situación que no se pueda entender, pues se trabaja, ¿no? A ver, rápidamente vamos a revisar esto de la parábola y vamos a desarrollar ahí un ejercicio. A ver, tenemos aquí, ¿no? Se supone que ustedes en casa lo han observado, ¿no? Pero bueno, vamos a pasarlo rápidamente, ¿no? Bueno, esa es una aplicación, ¿no? Respecto a la parábola, que podría bien ser parte de una pregunta de examen, ¿no? Pero bueno, eh, ya tenemos ahí la parábola, ¿no? Ya sabemos su definición. No se olviden que la distancia de un punto Q hacia el foco, ¿no? Debe ser igual que de ese punto a la directriz. Ya cuando nos hablan de foco y directriz, ya nosotros automáticamente ya sabemos, ¿no? Dónde está ubicado ese punto, dónde está el foco y qué es la directriz. La directriz es la perpendicular, ahí está, ¿no? La perpendicular al vértice. Este sería el vértice. Acá se abre la parábola, miren, se abre la parábola, ¿no? Y entonces vamos a tener directriz, foco. Este es el radio vector, este es el radio vector. Esta distancia es igual a esta de acá. La distancia del foco al vértice es P, del vértice a la directriz, P, ¿no? Muy bien, estos son puntos que están sobre la parábola. No te olvides que esta es la parábola y sobre ella hay puntos. Esos puntos van a cumplir la igualdad de la ecuación de la parábola. Si yo ingreso este punto y este punto, que obviamente será x y y, dentro de la ecuación de la parábola, eso va a ser parte de ella. Eso a veces hay que tenerlo en cuenta porque nos dan 3 puntos o nos dan 2 puntos y el foco o el vértice, una coordenada, no necesariamente otra, y podría ser que nos pidan la ecuación de la parábola, ¿no? Entonces, si tengo bien en claro todo ello, no hay problema. Miren, esto es muy importante, ¿no? No solamente es cuestión de acceder a la vacante y a la nacional, sino que tanto la academia te sirve como base para que dentro tú puedas entender los problemas que se dan en geometría analítica. Estos elementos de acá son los que siempre te van a acompañar dentro de la geometría analítica. El vértice, el foco, la directriz, el eje de simetría, el lado recto, la cuerda focal, la tangente, la secante, ¿no? Si tenemos bien claro todo ello, no hay ningún problema dentro de las situaciones de la parábola, no tiene por qué haber, ¿no? Entonces, todo esto de acá debe estar bien claro, ¿no? P, la distancia, el foco al vértice, del vértice a la directriz, P. Entonces, ahí están todos los elementos, ¿no? A considerar. Las ecuaciones ya sabes, ¿no? Si está así, y cuadrado, el eje de simetría es paralelo a x.
¿no? Paralelo a X. Pero si está X cuadrado, el eje de simetría es paralelo a Y. O sea, esta parábola es a la derecha o a la izquierda. Esta no es función. Pero esto es una parábola hacia arriba y hacia abajo. Por lo tanto, es una función. Esto es relación y esto es función. Pero apenas tú ves la ecuación canónica, ya sabes muy bien dónde está su eje de simetría. Igual en la ordinaria. No te olvides que aquí siempre aparece HK, HK. El H con la X, el H con la X, la K con la Y, la K con la Y. Siempre va a aparecer. Cuadrado, acá está Y, cuadrado. Esto será eje de simetría o eje focal paralelo a X. Esto será paralelo a Y. Esto es una relación, esto es una función. Esa es la ecuación general, esa es la ecuación general. Y cuadrado, ya sabes que es derecha, izquierda, derecha, izquierda. X cuadrado, hacia arriba, hacia abajo. Ahí está, ya sabes por qué P es mayor que 0. Si acá es X cuadrado, hacia arriba. Si P es menor que 0, hacia abajo. Mira el vértice, mira el vértice, vértice. ¿Ya? Se supone que la directriz se desplaza a la izquierda y a la derecha. Por cuestión de ubicación, es que se resta o se suma, ¿no? O se suma. Eso va a depender de la ubicación. Y ahí está. Eje vertical, ¿dónde? Habrá que ver, pues, ¿no? Si esta es la directriz, si esta es la directriz y la directriz es horizontal, el eje de simetría es paralelo a Y. Si la directriz fuera vertical, vertical, el eje de simetría sería, lógicamente, ¿no? Paralelo a X. Ya no a Y, sino a X. Ahí, bueno, hay ejemplos, ¿no? Donde tú puedes, esta es la ecuación general, se supone que en la ecuación general yo puedo sacar vértice, foco, directriz, ¿no? Ahí está, se completa cuadrados, no te olvides, no hay, como si hay en la circunferencia, donde tú dices centro, menos D sobre 2, menos C sobre 2, el radio, un medio, raíz, D cuadrado más C cuadrado menos 4F, acá no, acá tienes que completar cuadrados, tienes que darle la forma. Una vez que le das la forma, rápidamente sacas vértice, 3 menos 2, sacas el foco, la directriz. La directriz es perpendicular, puede ser horizontal, puede ser vertical. El lado recto, ya sabes que es 4P, valor absoluto. Ya sabes que esto es, sí, ¿no? Horizontal, horizontal. P mayor que 0 a la derecha, pues. P menor que 0 a la izquierda. ¿Ya? Derecha, izquierda, no te olvides. Ahí está. Directriz, directriz. Directriz a vértice P, vértice a foco P. Lado recto, lado recto. Ahí tienes también ejemplo, ¿no? Cómo se desarrolla, ahí está desarrolladito, ¿no? Entonces, con esto te estás volviendo pues un trome, ¿no? En la palabra. Esa es una aplicación, por ejemplo. Se supone que esta es la parábola. Lo que sucede afuera es otro, ¿no? En esta aplicación, tú vas a tener, ¿no? Este es el vértice. Este no es el foco. Este no es el foco, ¿no? Este es el vértice. Entonces, teniendo el vértice, ya sabes que el vértice será 0,10. ¿Por qué 0,10? Porque acá dice que la altura es 10. Entonces, este es 0,10. Ya sabes también cuál es la ecuación. Entonces, en la ecuación reemplazas esto y el problema es hallar P, que ese es bueno, aquí tienes la solución del problema que hemos planteado al inicio, ¿no? Muy bien. Por ejemplo, tenemos aquí el problema 4. Dice hallar la ecuación de la parábola si su foco es 2,1, ¿no? Su foco es 2,1 y su vértice está sobre la recta 3x
más 7y más 1 igual 0. Y queremos la ecuación. Y su directriz es horizontal, ¿no? A ver. Eso es lo que se nos pide. Ahí está. Foco. El vértice está en esta recta. Directriz es horizontal y queremos la ecuación. ¿Me escuchan y se nota claro? ¿Sí? Cualquier situación también ustedes me tienen que comunicar, ¿ya? No se preocupen, estoy en aras de mejorar, que la claridad se vea como la luz del día, pero todavía estamos en ese proceso. Entonces, a ver, vamos a graficar. Aquí tenemos, como siempre, el plano. Ahí está X, acá está Y. Seguimos los datos. Es muy importante saber por dónde se grafica la recta. Y para eso necesitamos la pendiente. La pendiente es menos 3 séptimos. Por lo tanto, la recta no es así, sino es así. Ahora, ya sabemos que la directriz es horizontal. O sea, ¿es así? No, ¿verdad? Sí, no es. Es así. Grafiquemos el foco porque eso nos debe ayudar. Ah, muy bien, el foco, 2, 1. Acá. Ahí está el foco. Ahora bien, si el foco está acá y su directriz es horizontal, vamos a suponer, porque no sabemos, vamos a suponer que está acá, ¿no? La directriz. Ahí está la directriz, es horizontal, y si hacemos una prolongación, diríamos que es perpendicular. Ahí está. Se supone que el vértice, ¿no? El vértice debe estar en el punto medio. Ah, pero como ahí nos tiene un pequeño problemita, miren, por eso es bastante conveniente, ¿no? Graficar correcto, porque usted, si lo grafica ahí, usted rápidamente dirá, el vértice está en el eje X, por lo tanto, una coordenada vale 0, y eso no es tan cierto. Ahora sí, si esta es la directriz, el vértice debe estar aproximadamente acá, porque es el punto medio. Entonces acá está el vértice. Ese vértice será pues HK. Pero, como ya sabemos, acá está el número 2. Este es el origen de coordenadas. Entonces tendríamos que es 2K. El vértice es 2K. Y la parábola se abre hacia arriba. Imposible que la parábola se abra hacia abajo. Muy bien. ¿Qué otro dato tenemos? Que el vértice pasa por esta recta. Y observa, la pendiente es negativa, por lo tanto la recta es así. Muy bien, entonces trazamos la recta, pero debe pasar por el vértice. Bueno, así. Ya está. Entonces acá está. Esta recta es 3x más 7y más 1 igual 0. La pregunta es,
¿Qué necesitamos para la ecuación de la parábola? Lo que ya sabemos es que la ecuación de la parábola tiene esta forma. Como es hacia arriba, es x. Ah, muy bien, será x menos h cuadrado, 4p es positivo, y menos k. Esa es nuestra ecuación. Entonces necesitamos h y necesitamos k, y también p. Ahora, ¿cómo hallamos h? Bueno, usted me dirá h es 2. Muy bien, ahí está h es 2. ¿Y k, cómo hallamos? ¿Cómo hallamos k? A ver, por el chat, ayúdenme, pues. ¿Cómo hallamos k? Muy bien. Reemplazamos en la recta. ¿Por qué? Porque este punto no solamente le pertenece a la parábola, le pertenece a la recta. Entonces, al reemplazar en la recta, miren, al reemplazar en la recta, tenemos aquí, reemplazando, al reemplazar en la recta, en L, tendríamos lo siguiente. Así, 3 multiplica a x, que sería 2, más 7, que multiplica a y, que sería k, más 1, igual 0. Tenemos 6, 7, k es menos 1. Y concuerdo, ¿no? Concuerdo. Ahora, si ya tenemos k y tenemos h, nos falta p. Entonces lo podemos reemplazar. Para hallar p, miren, usted dice acá x menos h, h es 2, al cuadrado, ¿cierto? Ahora, igual, 4. La pregunta es, ¿cuánto vale p? P vale 2. ¿Por qué vale 2? Porque usted observa acá, si esto de acá es 2 menos 1, significa que esta coordenada menos 1. Aquí es 1. La distancia del vértice al foco es P. Entonces sería de 1 menos 1 es 2. Por lo tanto, ya sabemos que P vale 2. Aquí estaría P. Multiplica a Y más 1. Menos por menos, más. Y está ahí la ecuación. Entonces, si usted entiende, ¿no?, el proceso y todo lo demás, rápidamente usted puede hallar la ecuación. ¿Ya? Se grafica, se ordena. Muy importante es esto. La recta, entender el proceso que se reemplaza, saber hacia dónde se abre, saber cuál es el eje horizontal, vertical. Y resuelto el problema. Muy bien. El siguiente, ¿no? El siguiente, para revisar, ¿no? Tenemos ahí, dice, hallar la ecuación de la parábola si su vértice los datos se consideran son, su vértice está en la recta, 3x menos 2y menos 19 igual 0. Su foco, el foco está en la recta x
4y igual 0. Y su directriz, la directriz es x menos 2 igual 0. ¿No? Vértice en la recta tal, ¿cierto? Entonces, ahí está. Vértice en esta recta. Foco en esta recta. Directriz. Vamos a la gráfica. X, Y. Muy bien. La directriz X igual 2. Allá. Entonces, para aprovechar, vamos a hacer que K sea 2 y aquí le ponemos que esto sea el eje Y. Entonces aquí es 2. Bien. 2. Esto de acá es el plano cartesiano. ¿Ves? Ahora, en su cabecita debe estar ya, ¿no? Ah, ya. ¿Cómo vas a graficar? Ahora, el foco, esta recta, su pendiente es negativa. Por lo tanto, su gráfica va a ser así. Y también pasa por el origen. ¿Por qué? Porque acá es 0, acá debe ser 0. Esto es x igual menos 4y. Y esa es afín. Es una lineal. Pendiente menos 4. Listo, así más. Ahí está la recta. En esta recta está el foco. Entonces lo ubicamos aproximadamente por acá. Ya, ahí estaría el foco. Listo. Incluso ya sabemos cuál es su coordenada, ¿no? Porque se supone que puedo ya más o menos intuir. Ahora, me doy cuenta que si ahí está el foco, entonces el vértice, ¿no? Debe estar perpendicular, o sea, así. Así. Ahí. Esta es la directriz. El vértice debe estar aproximadamente por acá. Ahí el vértice. Con lo cual tengo claro de que la parábola se abre así. Hasta. Pero para ello tengo otra ayuda, ¿no? Dice que el vértice está en esta recta. Su pendiente de esta recta es positivo. Su pendiente es positivo. Entonces, la gráfica sería así. Ahí estaría la gráfica. De 3x menos 2y menos 19 igual a 0. Aquí está el vértice. Pero este vértice es obviamente HK. HK. Aquí estaría H y acá estaría K, ¿no? Que viene desde acá. Ahí está. Muy bien. El foco. ¿Cuáles serían las coordenadas del foco? Muy bien. H, mira, la coordenada del foco es H más P, K.
¿Por qué? Porque la distancia del vértice al foco se llama P. Entonces, si acá es H, este espacio acá será H más P. Llega aquí. Aquí estaría la proyección, sería esto. H más P. ¿No? Ahí tendríamos. Listo. Por lo tanto, y ahora vamos a reemplazar. También tengo otro dato, mire, muy importante. Esta distancia de aquí, esta distancia de acá, de aquí a acá es esto, H. ¿Ves? Mira. Pero esto de acá yo sé a cuánto es igual. Porque de aquí a acá es P. Entonces, quiere decir que H es igual a 2 más P. ¿Se entiende eso ahí? Miren, acá está el 2. Para llegar acá, que se llama H, hay una distancia que es P, o sea, 2 más P es H. H es 2 más P. ¿Ya? Ya tengo el vértice HK, eso no va a cambiar. El foco es, si acá estamos en H, para llegar al foco tienes que avanzar P, entonces sería H más P. ¿No? Es como si fueran números. Suponiendo, acá está el 4 y acá está el 6. 4 a 6 has avanzado 2, 4 más 2, 6. K no varía. K es el mío valor. Entonces ahora, reemplazamos el vértice en esta recta. Entonces cogemos el vértice, HK, y lo reemplazamos. 3H, estoy reemplazando, menos 2K, igual 19. Ya tengo por ahí una equivalencia. Esto de acá lo reemplazo acá, en esa recta. Entonces tendría el foco, que es H más P, K. Lo reemplazo en esta recta. Entonces tendría el primer elemento, H más P, igual menos 4K. Y tengo un sistema. Ahora, como bien habíamos dicho hace un momento, tenemos Taylor. Entonces sería 3H menos 2K, 19. H más P, pero sabes cuál es el valor de P. P es H menos 2. Más 4K. 0. Y tienes ahí el sistema. Lo cual sería 3H, 2K, y aquí ordenando sería 2H más 4K igual 2. Lo cual sería pues H, 2K, 1. Sistema, fácilmente resolución, 4H, 20. H vale 5. Bueno, si H vale 5, K realmente se puede hallar. ¿No? 5. Acá es 5. Pasa aquí a restar, divides. Entonces ya tienes H y tienes K. Ya tienes el centro. Si tienes H, tienes K, puedes hallar P. Y resuelto el problema. ¿No? Entonces ya tienes ahí el valor, ¿no?
H5, desarrollando, vas a tener que K es menos 2, ¿no? Reemplazando. Y tienes entonces la ecuación. Si está hacia allá, sería Y, la ecuación, ¿no? Y menos K, A más 2 al cuadrado. 4, nos falta ya P. Entonces acá es 5, ¿no? 5 es acá. Al reemplazar tendríamos vértice 5 menos 2. 5 menos 2. ¿No? Entonces, para hallar P ya se vuelve mucho más fácil, pues, ¿no? Acá está. Y acá es 5. Bueno, P es 3. ¿No? Entonces tienes acá por 3 y acá X menos 5. Y ya está. Esa sería la ecuación. Mira lo que hemos revisado, ¿no? Ecuación de la recta. Mucho tiene que ver también la pendiente. Tiene la relación de saber el eje de simetría para ubicarnos y enfocarnos en la ubicación exacta, ¿no? De lo que es la ecuación de la parábola. ¿Ya? Difícil es que la parábola te lo ponga así, ¿no? Porque ahí ya tenemos que ver que la directriz se vuelve asíntota, ¿no? Ahora, si te lo ubican así, tiene que haber relaciones que tú conozcas. Por ejemplo, la de los radiovectores, que este acá es igual a acá, ¿no? O sea, si manejas esto, ya no va a haber problema. Muy bien, entonces con eso me parece que hemos revisado convenientemente la parábola. No creo que quede dudas, ¿no? En cuanto a lo que es esa cónica. Bien, vamos a la elipse. La elipse es una cónica. Si ustedes han tenido la curiosidad de ir revisando, ¿ya? Habrán observado que es como si tuviésemos dos parábolas, ¿no? Y que las dos las volteamos y las tratamos de unir. Entonces, la elipse se define como el conjunto de pares ordenados que está en los reales, en el plano, tal que la distancia de un punto P hacia un foco, valor absoluto, más la distancia de ese punto hacia el otro foco, es igual a 2A. Es igual a 2A. Ahora hablamos de dos focos, ¿no? De dos focos. Por eso te indicaba, ¿no? ¿No? Dos parábolas, una está hacia la derecha, otra hacia la izquierda, lo giramos y se cierra. Ya sea horizontal o ya sea vertical. Ahora, de la elipse necesitamos conocer sus elementos, porque si conocemos los elementos, no vamos a tener ningún problema al momento de interpretar en razón de sus ecuaciones. Entonces vamos a ubicar aquí los elementos. Una elipse, lógicamente, va a estar pues, en el plano, ¿no? Entonces, vamos a tener lo siguiente. La forma de la elipse es así, ¿no? Es como una pelota de fútbol americano. Ahí está la elipse.
Ahora, este es el vértice. Tiene dos vértices. Ahí están, sus dos vértices. Está en el eje mayor. Esto se llama eje mayor. Esto de acá es el eje menor. El eje menor. Los focos están aquí. Acá está el foco 1 y acá está el foco 2. Ustedes ya pueden ir recordando y diciendo, ¿no? Ah, ya. El centro siempre es el punto medio, claro, entre los focos, punto medio. Entonces tendríamos vértices, ¿no? B1, B2, serían los vértices. F1, F2 serían los focos. Esto de acá sería pues el centro, ¿no? C, centro. B1, B2 también se le conoce como el eje mayor. Y B1, B2 es el eje menor. Eje menor. ¿Qué más tenemos ahí? El punto que habla acá tiene que ver con esto, ¿no? Acá hay un punto. El punto P. Ese punto P se desplaza, ¿no? Ese punto P se desplaza, ¿no? Es como la Tierra, ¿no? La Tierra gira y gira y es como el Sol está por acá. Entonces va girando, ¿no? Va girando, va girando. En un momento se aleja, en otro se va acercando. Entonces, ese punto P, su distancia de P a F1 más la distancia de P a F2 es igual a 2A. Ahora, ¿de dónde sale A? Ya veremos. Ya vamos a ubicar eso de dónde sale A. Lo que tenemos aquí es que PF1 PF2 se llaman radiovector. Radiovector. Ahora, si relacionamos lo que conocemos, mira, tenemos que ir relacionando, ¿no? En la parábola vía verde, acá está. En la parábola vía foco, aquí está. ¿Qué más elementos había en la parábola? Entonces usted dice, bueno, la parábola, a ver, tenía lado recto. Ah, no, acá también hay lado recto. En la parábola el lado recto era perpendicular, acá también es perpendicular, aquí este sería el lado recto. Pero a diferencia de la parábola, aquí hay dos, uno acá y otro acá. Ah, y lado recto, muy bien. ¿Qué otra cosa había? Cuerda focal. Ah, acá también hay cuerda focal. Esta sería la cuerda focal. Muy bien, ahí está la cuerda focal. ¿Qué más había en la parábola? Ah, directrices. Muy bien, acá también hay directrices. Aquí también hay directrices. Y esas están acá, son perpendiculares a el vértice. Y tendríamos dos, una acá y la otra. Uy, no fue por acá. Bueno, ahí. Listo. Ahí estaría la otra. Son perpendiculares, claro. Perpendiculares. Dos directrices. ¿Qué más? Hay cuerda, claro, hay cuerda. Muy bien, acá está la cuerda. No es cuerda focal,
Esto sería simplemente cuerda. ¿Listo? Yo escuché que hay diámetro. Claro, también hay diámetro, ¿no? Hay diámetro. El diámetro es este. Pasa por el centro. Ahí está el diámetro. Diámetro. Hay tangente. Claro, hay una tangente. Hay secante. Hay secante. Hay recta exterior. Hay recta exterior. Entonces, ubicamos ahí, ¿no? Esto de acá sería la cuerda. Esto de acá sería el lado recto. Lado recto. Esto de acá sería el diámetro. Ya está. Entonces, ahí tenemos los elementos, ¿no?, más importantes de la elipse, que es necesario manejarlo, ¿no? Eje mayor, paralelo, el eje mayor paralelo a X. Ah, muy bien, su gráfica es de esta forma. Cuando el eje mayor es paralelo a X. El eje menor, es B1, B2. El radio vector, tenemos dos, PF1, PF2. Los focos, hay dos, a igual distancia del centro, para la izquierda, para la derecha. El lado recto hay dos, uno está en el primer foco y es perpendicular, acá también será perpendicular. Tenemos la directriz, oye, son perpendiculares al vértice, acá está una y acá está la otra. Tenemos cuerda, así acá está CS1. Tenemos diámetro, BD1. No te olvides que la cuerda, que el diámetro, que el radio vector, que el lado recto, que la tangente, que la secante son rectos. Por lo tanto, te pueden pedir que hayas la ecuación del lado recto, por ejemplo, ¿no? O se dice la ecuación del lado recto. La ecuación de la cuerda. También te pueden pedir la longitud del diámetro. Para eso necesito dos puntos y aplico distancia. Este es punto medio, ¿no? Podría darte el centro y este punto, y te dicen longitud del diámetro. Entonces, la distancia del centro a este punto es igual a la distancia del centro hacia el otro extremo. Todo se relaciona, ¿no? Pero necesariamente tenemos que manejar los elementos de la elipse. Bueno, ya sabemos, ahí están todos los elementos de la elipse. Ahora viene las relaciones que hay. Porque tú dices, pero ¿y dónde está? ¿Y dónde salió A? ¿No? ¿De dónde sale B? ¿No? Yo he leído que hay A, B, C. ¿De dónde? Muy bien. Entonces, vamos a demostrar quién es A, quién es B, quién es C. Una vez conocidos los elementos, ya sabemos qué elementos hay. Ahora vamos a las relaciones. Las relaciones de los elementos. En la elipse, ¿no? Vamos a ver qué relaciones obtenemos acá. Ahora sí, netamente nos vamos ya al plano. Geometría analítica, este curso es Mate 1 en la Nacional, ¿no? Primero abarca funciones, luego viene geometría analítica. Medicina, geometría, ¿no? A ver. Vamos a dibujar aquí nuestra elipse. Ahí está. Centro 0, 0. Muy bien, acá está. Es el centro. El vértice 1, su coordenada es A. Vértice 2, A. Significa que A
es la distancia del centro al vértice. Significa que la longitud del eje mayor, es 2A. Mira, por ahí comienza a aparecer, ¿no? 2A. El eje menor es B. Aquí es B. Y acá es menos B. Entonces la longitud del eje menor es 2B. La longitud del eje menor es 2B. El foco está acá, el foco 1, y aquí está el foco 2. La distancia del centro del foco es C. Entonces el eje focal, ¿no? De repente allá en los elementos nos faltó el eje focal. El eje focal es F1, F2, pero no es difícil de no acordarse o relacionar. Entonces el eje focal es 2C. 2C. Ahora, teniendo A, teniendo B, ¿no? Que es esto de acá, la distancia, teniendo C, aparece una relación en razón al punto. O sea, nosotros hemos dicho que el punto P puede estar acá. Pero este punto P se desplaza, ¿no? Se desplaza. Y justo el punto P, en su recorrido, coincide acá. Ahí coincide. Cuando coincide ahí, se genera la siguiente relación. Cuando P está ahí, entonces genera la siguiente relación. Que esta distancia es A y esta es A. Porque justamente está en el punto medio. ¿Por qué? Porque este segmento de acá, ¿no? Este segmento de acá, vamos a organizarlo mejor para que ustedes lo puedan observar. Ahí está el foco. Si ustedes observan atentamente ahí, se pueden dar cuenta de que en el segmento focal, en razón al origen, esto de acá es una mediatriz. Por lo tanto, esta distancia que ya se sabe que es igual, ¿no? Construye a la mediatriz. Y cualquier punto sobre la mediatriz es distancia igual hacia un extremo como hacia el otro. Entonces, si de P a F1 más P a F2 es 2A, aquí es A y aquí es A. Y como ustedes observan, se puede ir completando y dicen, bueno, ahí es A, sabemos que acá es B y sabemos que acá es C. Y tenemos un triángulo rectángulo. Y eso genera entonces que A cuadrado sea igual a B cuadrado más C cuadrado. ¿Para qué lo vamos a necesitar esto? Para las ecuaciones. Para las ecuaciones. Ahí es donde vamos a necesitar saber esto. Luego, el lado recto, muy bien, el lado recto. El lado recto es 2b cuadrado sobre a. Ya comienza a aparecer, ¿no? El uso, la necesidad de saber cuáles son las igualdades para las relaciones que se hagan. Las directrices, ya saben, ¿no? Que la directriz, una está acá. Ahí está una directriz. Y aquí está la otra directriz. Y que, como observarás, hay una distancia. Entonces se dice la distancia entre las directrices, la distancia entre la directriz 1 y directriz 2
2a cuadrado sobre c. Lo cual también es igual a 2a sobre e. ¿Pero quién es e? E se llama excentricidad. La excentricidad es c sobre a y este es menor que 1. En la hipérbola es mayor que 1. ¿En qué la excentricidad? Es como si de acá cogiéramos y lo comenzáramos a unir. Entonces, como que acá se va abriendo. Lo vamos estirando, acá se va achatando. Entonces ya tenemos ahí la excentricidad, que es C sobre A, que es menor que 1. Tenemos la distancia, ¿no? Entre las directrices, de acá hasta acá. Tenemos el lado recto. Tenemos como y hará, o B o C, la distancia focal, la longitud del eje mayor, la longitud del eje menor. Como verás, sobre ello se basan todos los problemas que tenemos que desarrollar o tenemos que realizar cuando hablamos de la elipse. Bien, ahora las ecuaciones. ¿No? Ahora las ecuaciones. Creo que hasta ahí estamos tratando de que tú tengas una buena base en lo que es la descripción de cada una de las cónicas, ¿no? Esa es la finalidad que se persigue, ¿no? Que tú manejes bien, que tú sepas bien los elementos, todo lo demás, ¿no? Porque de ahí vamos a tener tiempo en lo cual vamos a hacer full práctica, ¿no? Porque ya voy a asumir que tú manejas la teoría, ¿no? A ver, las ecuaciones. Ecuaciones de la elipse. Entonces viene a tu cabecita lo que hemos venido trabajando, ¿no? Dices, ah, ya, la ecuación canónica. Ah, muy bien. Ecuación canónica. ¿Por qué se llama ecuación canónica? Centro, el origen. Muy bien. Por eso se llama ecuación canónica. Centro, el origen. Y el eje, el eje mayor, paralelo a X. Muy importante, ¿no? Entonces, la elipse tendrá esta forma, ¿no? Así. Ahí está la elipse. Ya sabemos que acá es menos A, y acá es A, y acá es B, y acá es menos B, y acá es C, y acá también. Y que ello tiene que ver con el vértice, acá el foco. Muy bien. La ecuación es x cuadrado sobre a cuadrado y cuadrado b cuadrado igual 1. Ahí está. Esa es la ecuación. El lado recto no varía. El lado recto es 2b cuadrado sobre a. La distancia entre las directrices tampoco varía. 2a cuadrado sobre c. O si usted quiere, 2a cuadrado sobre, o 2a sobre, ¿no? 2a sobre. Listo. Sencillo, ¿no? Ahí está.
Esa es la ecuación canónica. Ahora, ¿qué sucede cuando el eje mayor es paralelo a X? Perdón, a Y. El eje mayor paralelo a Y. Entonces, la elipse tendría esta forma, ¿no? Ahí estaría la elipse. Este sería el plano. Y la elipse sería así. Listo, ahí está. Los valores, los elementos, no lo cambias. El mayor siempre va a ser en función a B. El menor, el foco y obviamente el centro, ¿no? Que será este de acá, perpendicular. Todo esto de acá es igual. Lo que va a cambiar es lo siguiente. X cuadrado sobre B cuadrado más Y cuadrado A cuadrado igual 1. Eso no va a cambiar. Inclusive acá también se cumple esta relación. A cuadrado igual B cuadrado más C cuadrado. Esta relación, esta y esta. Lógicamente acá la ecuación. Pero todo el resto se cumple. Es decir, la ecuación canónica, donde el centro es 0, 0, cuando el eje es mayor a X, acá. Esta es su ecuación. Cuando el eje mayor es paralelo a Y, acá está, esta es su ecuación. Pero miren lo que cambia, ¿no? Ahora, hay que tener en cuenta siempre acá, siempre la ecuación de la elipse A es mayor que B. ¿Ya? Siempre. No es como en la hipérbola que te vamos adelantando, donde A puede ser igual, A puede ser menor, A puede ser mayor. Acá no, aquí A siempre es mayor que B. Como observarás, ¿ve? Mira, acá A es mayor que B, siempre. Acá A es mayor que B. C es menor que A, siempre. C es menor que A. C menor que A. Por eso que la excentricidad es menor que 1. La excentricidad acá también es igual para ambos. C sobre A. Siempre. No va a cambiar eso. Eso se va a mantener. Listo. Entonces esa es la ecuación canónica, ¿no? Leer bien. Por eso es muy importante que ustedes manejen comunicación. Cuando usted maneja comunicación, no tiene ningún problema, porque usted entiende el problema que se le está planteando. A eso solo le agrega conocer los elementos, las relaciones. A veces decimos, no entiendo el problema. No es que podría ser, sí, que el problema está mal planteado y se da, hay errores. Pero en el 99% de los casos es que no lo entiendes porque te falta manejo de comunicación. Por eso es muy importante la comunicación, ¿no? Leer, saber seguir instrucciones, procesar otras instrucciones, ¿no? Y eso tiene que ver con la lógica. Por eso a veces nos preguntamos, ¿no? Yo voy a estudiar, ahora que ha cambiado, ¿no? Dice, yo voy a estudiar administración. ¿Por qué tanta ciencia? Tienes que entender que todo lo que te relaciona es ciencia. Me vas a decir que porque vas a estudiar arqueología no hay matemáticas. Serías demasiado horizontal, ¿no? No, porque yo voy a estudiar tal, no necesito química.
Toda tu vida es química, todo lo que comes es química. Por eso que comemos basura, ¿no? Porque tú sabes, no comas esto, pero lo tragas. ¿Por qué? Porque no entiendes la química. Pero si entendías, no, esto acá le hace mal a mi cuerpo. Bueno, la ecuación ordinaria. ¿Por qué se llama ordinaria? Claro, ¿no? El centro es HK. Y también tenemos los dos casos, ¿no? Eje mayor paralelo a X. Eje mayor paralelo a Y. ¿No? Eje mayor paralelo. Muy bien. Entonces, las ecuaciones son las mismas, el gráfico ya lo tiene. Entonces, para el primer caso sería X menos H cuadrado. No olvides que la X siempre va con la H. Más Y menos K al cuadrado. B cuadrado igual 1. Siempre la X con la señora H. Siempre la Y con la señora K. Mira, siempre la Y con la señora K. Aquí también sería X menos H al cuadrado sobre más Y menos K al cuadrado sobre igual 1. Si es que alguien pone acá así, B cuadrado, tú ya sabes, automáticamente dices, eso de ahí es porque la elipse es su eje mayor paralelo a Y. El resto igual, ¿no? El resto es igual. Lado recto, a ver, distancia entre las directrices. La excentricidad a cuadrado es igual a b cuadrado más c cuadrado. Lado recto, 2b cuadrado sobre a. Distancia, 2. ¿2 qué? 2a cuadrado sobre c. Excentricidad, c sobre a. Y esto es menor que 1. Todo lo demás, ¿no? Distancia o longitud la longitud del eje focal, 2c. La longitud del eje mayor, 2a. Longitud del eje menor, 2b, ¿no? Etcétera, etcétera. Entonces, ahí está. Igual, también, la elipse, al igual que todas las demás cónicas, también tiene lo que se llama la ecuación general. La ecuación general de la elipse. Entonces, aquí aparece la ecuación general. Ecuación general. La ecuación general, obviamente, sale de desarrollar la ecuación ordinaria, ¿no? Y su forma es x cuadrado más y cuadrado más dx más dy más f igual 0. No siempre es fácil determinar, ¿no? Si es eje mayor paralelo a x o paralelo a y. En algunos casos también aparece así, ¿no? Ax cuadrado más cy cuadrado más dx más cy más f igual 0. Donde
necesariamente A y C van a tener el mismo signo. A y C, mismo signo. Esa es una característica que tenemos que considerar dentro de la elipse. ¿Ya? Recordando que A siempre es mayor que B, pues no, que nunca va a ser igual. Entonces esa es la ecuación general. Como ves, hemos revisado la elipse. Faltan algunas cositas como la tangente, ¿no? Pero a veces la tangente se halla en razón de, a veces nos dice la ecuación de la recta tangente. No te olvides que la ecuación de una tangente tienes que llevarlo a la ecuación de la recta. O sea, de esta forma, o en todo caso, esta forma de acá. Ahí. Como es tangente, le pertenece a ambos, ¿no? Le pertenece a ambos. Entonces, despejas aquí y reemplazas y sacas la pendiente. Porque siempre te van a decir que es tangente en un punto. El punto es esto, pues, ¿no? El punto siempre va a tener X1 y Y1. Siempre. Para que tú puedas, a partir de ahí, poder hacer tus cálculos necesarios para poder hallar, ¿no?, la relación. Bien, entonces hasta ahí tenemos la teoría con respecto a la elipse. Vamos a hacer lo siguiente. La clase que viene, ¿ya? Porque ustedes pueden decir, ¿no? Ay, profesor, tanta teoría, es necesaria la parte teórica. La clase que viene vamos a dedicar todo el tiempo a hacer la práctica. ¿Ya? Todo el tiempo vamos a hacer la práctica. Es decir, vamos a desarrollar todos los ejercicios. Y de repente algunos que por ahí ustedes puedan preguntarme, ¿no? Por ejemplo, acá está la práctica, ¿no? Ahí está la práctica. A ver. Ustedes lo tienen. Dice la ecuación de la elipse, por ejemplo, la primera pregunta, ¿no? La ecuación de la elipse cuyos vértices son los puntos 4, 0 y menos 4, 0 y cuyos focos son los puntos. A ver, traten de desarrollarlo. A ver, traten de desarrollar y por el chat me van preguntando. ¿Ya? O si tienen alguna pregunta también. Pero la clase que viene lo vamos a dedicar 100% a hacer práctica. Ya hicimos la teoría, ya tenemos todas las cónicas, la ecuación de la recta, circunferencia, parábola, elipse. Hay algunas cositas que vamos a traer también, pero que a veces nosotros tenemos que ver cuál es lo que más se aplica, ¿no? Cuál es lo que es más repitente en los exámenes. Porque la teoría podría ir por ecuaciones polares, ¿no? Interpolar, y bueno, ¿no? O la parábola, ¿no? Diagonal, ¿no? Entonces tendríamos que ir a funciones donde hay que tener las asíntotas, ¿no? Cosas así. Pero lo más, digamos, lo repitente, ¿no? Los exámenes son ejercicios donde te piden hallar la ecuación, te dan la ecuación general, de ella tienes que deducir. ¿Ya? A ver. Entonces, a ver, comencemos a desarrollar la práctica. Ya tiene la teoría. Y me preguntas, ¿ya? A ver. Porque la idea es que tú lo desarrolles en la práctica, ¿no? No que yo lo haga. Yo puedo apoyarte, sí. A ver. Tenemos ahí el chat abierto. Comienzas a preguntar. ¿Ya? ¿Qué habrá pasado? 11 nada más. 10 nos acompañan. ¿Tan mal enseño? O el horario está, vamos a hacerlo a las 9 de la noche, entonces. A ver, sus preguntas. ¿Preguntas, Juan? Ha estado tan clara la clase que no...
A ver, en la uno, ¿cuál es la clave? A ver, tenemos el chat, ¿cuál es la clave? ¿La E? A ver, por ahí tenemos una respuesta, dice la E. A ver, ¿alguien más que nos ayude, que lo esté desarrollando? ¿Sí se ha entendido pues lo que hemos desarrollado? Porque la uno es bastante, digamos, directo su desarrollo. Bueno, la respuesta en la uno es la A, ¿ya? Vamos aquí a graficarlo. Miren. A ver, tenemos ahí los vértices, ¿no? Y los focos. Tenemos vértices y focos. Entonces, los vértices son menos 4, 0, y el otro vértice es 4, 0. Los focos, el foco es menos 3, 0, y el otro foco es 3, 0. Entonces, si graficamos, ¿no? Aquí estaría X, hasta Y. Entonces localizamos, ¿no? 4 acá, menos 4, el lado de acá, menos 4. Y listo. El centro no va a cambiar, está ahí. Ahora el foco, 3, ahí estaría. 3. Ya sabemos que la ecuación de esta elipse tiene esta forma, ¿no? La ecuación tiene esta forma. X al cuadrado, A cuadrado, Y cuadrado, B cuadrado, 1. Esa es la ecuación. Entonces, tenemos A. A es igual a 4. Tenemos B. B, a B no tenemos B, ¿no? B es el valor que nos falta. C sí tenemos. C es 3. Entonces, decimos A cuadrado es igual a B cuadrado más C cuadrado. A es 4, sería 16. B es el valor allá. C es 3 cuadrado 9. B cuadrado es 7. Con ello, hemos completado los datos necesarios para reemplazar y tener una respuesta. Serían x cuadrado, a cuadrado 16, y cuadrado 7. Y eso es 1. Y esto lógicamente es la respuesta, ¿no?
Yo creo que en la mañana los que han estado ahí atentos, ¿no? No han estado ahí durmiendo, tirados en su cama, etcétera, sí lo podía entender. Lo que bueno, nos falta un poco más de práctica. Muy bien, por ahí ya ponen la A, perfecto. Sí, está correcto. A ver, el número 2. Veamos el número 2. El 3, el 4, a ver. Muy bien, por ahí ya nos da la respuesta, ¿no? Es la E, efectivamente, ¿no? En el ejercicio 2 es la E. ¿Por qué? Porque ustedes observan ahí de que A siempre es mayor, pero en este caso el eje mayor va a estar paralelo a Y. Entonces, primero es B cuadrado, luego es A cuadrado. A ver, la tercera. A ver, la tercera. Muy bien, la tercera es la C. Perfecto. ¿No? Ya saben que la excentricidad, ¿no? Aquí es bueno tener en cuenta lo siguiente. Tenemos ahí, por ejemplo, los focos, los focos está en esta ubicación, ¿no? Listo. Y luego tenemos que la excentricidad es 2/3, ¿no? Bien. Ahora, si la excentricidad es 2/3, no se olvide que esto es C sobre A. Pero no necesariamente es que C va a ser igual a 2 y siempre. Porque no olvides que esta es una fracción y las fracciones pueden ser equivalentes, o sea, acá podría ser 4 y acá 6. Entonces, mira, los valores van a ir variando. No necesariamente, suponiendo que no te dan esto, tú no puedes decir que C vale 2 y A vale 3. Para ello, tú tienes que tener algún tipo de confirmación, ¿no? Y eso, efectivamente, aquí, cuando graficamos, tenemos la confirmación, ¿no? Porque aquí vamos a tener que el foco ya, o sea, ya se nos asegura que el foco es 2 y acá -2. Entonces, cuando hacemos eso, ¿qué sucede? Que ya sabemos que este es el centro, sí o sí, y que esta distancia de aquí hacia acá es C. Entonces ahí tenemos que ser 2. Entonces ahí sí podemos asegurar que el valor de C claramente es 2 y que A es 3. De otra forma no. Si es que no tuviéramos eso, por ejemplo, C puede ser 12 y A podría ser 18. Pero como ya se tiene esto, entonces ya podemos deducir y lógicamente acá estaría el valor, ¿no? Sería 13. Listo. Y esto sería, y ya tenemos A, C. Lo que quedaría pues es esto, ¿no? Cuadrado para hallar el B cuadrado, que es lo que deseamos. Entonces ya ahí ustedes hallan B cuadrado. Y con ello completan la ecuación, ¿no? Y x cuadrado, el a cuadrado, que en este caso es 9, acá sería y cuadrado, 1. ¿No? Bien.
Entonces vamos a quedar de la siguiente manera. Mira, la semana que viene vamos a hacer full práctica, ¿ya? Todos los ejercicios que tenemos ahí en la práctica, otros que vamos a alcanzar para revisar, ¿ya? Pero todo tiene que tener en cuenta también que ustedes, ¿ya? Desarrollen, que ustedes trabajen, que lo revisen, ¿ya? Y ojalá, parece que es siendo un problema la hora, ¿no? Lo enseñaré muy mal, seguro. Bueno, jóvenes, gracias por atenderme, por estar aquí. Nos veremos la semana que viene. Hasta luego.